Bienvenido, Cristian Pulián, ¿cómo le va? Nuevamente, este año 2023, el año en donde Argentina salió campeón del mundo. Digamos, fue el año pasado, ¿no? El año pasado, sí, pero no bueno, importa, corre. Aparte, nosotros no vimos tanto. Exactamente, tenemos 4 años para festejar. 4 años para festejar. Y le vamos a dar rienda suelta al festejo. ¿Cómo le va, Cristian Pulián? Bienvenido acá, al sitio pasado. Reencontrándome acá en el Centro Cultural y acá en el programa. Me han comentado que está teniendo un taller en el cual está teniendo un éxito rotundo. Sí, la verdad que sí, hay que admitirlo, con todos los talleres que también hay en el centro, ¿no? Muy bien. Pero sí, empezamos en el día de ayer. Taller de historia. Historia siglo XIX Argentina. Muy bien, muy bien. El enfoque es ahí, Argentina. Bueno, muy bien, los felicito. Bueno, gracias. Igualmente para usted con el... Muchas gracias. Con el suyo, obviamente. Este año el Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Amante, junto con la radio CSB, arrancó con todo. Sí, ya veo. Arrancó con todo, entonces y no nos podemos quedar. No hay que quedarse. No hay que quedarse. Programa número 25. Temporada 2 de Presente Pasado, que como siempre decimos, un programa de historia que pone en debate a la historia oficial. La historia oficial, obviamente. Tratamos de derribar y de ir destruyendo esos mitos que nos fueron metiendo en la cabecita desde que éramos chiquititos. Sí. ¿No es cierto? El colegio, ¿no? La secundaria, ¿no? Y ¿sabe qué? Le voy a comentar esto, si usted me permite, antes de arrancar con el tema que trajo para hoy. Por favor. La confusión que suele haber entre lo que es historia y memoria. ¿No? Bueno. Una cosa es la historia. Por supuesto. Y otra cosa es la memoria. Bien. ¿No es cierto? Exacto, sí. La memoria es el recuerdo, la reconstrucción que un individuo o un grupo o más numerosos de personas mantiene de un hecho o de una época. Bien. ¿Es así? Es así. Que puede ser selectivo. Y también depende mucho de la subjetividad. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. En cambio, la historia, según la definición de Marx Bloch, es una ciencia de los hombres que estudia el tiempo y que incesantemente necesita unir críticamente los hechos. Muy bien. ¿Puede ser? Exacto. Esa es la definición correcta, entonces. Entonces lo que vamos a hacer acá, más que un detalle de lo que es la memoria, vamos a desplegar el desarrollo de la historia. Pero no de la historia que nos han dejado en la memoria. Bueno, ahí a eso apuntamos. ¿No es cierto? A eso quiere decir el tema de la memoria, porque ahí se me vino a la mente algo que ahora cuando usted termine de hablarlo esto, ahí le comento. Yo digo porque estamos ya en la segunda temporada, si bien este es el programa número 25, algunos que nos empiezan a escuchar pueden entrar en una cierta confusión. Claro, exacto. ¿No es cierto? Exacto, sí. O sea, estamos apelando a la memoria que han dejado algunas descripciones de hechos históricos, haciendo un repaso de la historia. Sí. Como para, si quedó alguna memoria que no es por ahí la que uno... La memoria real, vamos a decir. Exactamente. La memoria real. Poder destruir eso y empezar a generar una nueva memoria colectiva que haga que podamos entender la historia que nos viene marcando a los argentinos. La memoria cientificista, ¿no? Cientificista. Cientificista. A través de lo ocurrido, a través de los hechos, buscando siempre un análisis así científico, ¿no? Porque cuando vos me hablaste de la memoria se me vino a la cabeza la historia que escribió Vicente Fidel López. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces ahí depende de lo que le transmitía al padre, Vicente López y Planes, era a él cómo interpretaba eso. Y eso es lo que yo dije en el taller ayer hablando sobre el tema del recuerdo, ¿no? O de la memoria misma, ¿no? Que no es lo mismo que nosotros hoy, en este momento, estemos acá realizando el programa y recordarlo mañana, no es lo mismo que recordarlo de acá un mes. Y de acá a 10 años, los detalles se van a perder, entonces... No solamente los detalles, si me permite, Cristian Pulián, sino el contexto en el que uno recuerda esos hechos, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Porque si la memoria de lo acontecido fuese igual a lo que realmente sucedió, no tendría sentido
el rol del historiador. Exacto, porque aparte si tendríamos que narrar esto, también tendremos que narrar los hechos sociales que nos están aconteciendo. Ese es el hecho de narrar un episodio que sucede en un momento determinado, ¿no? Es fijarse qué sucedía también alrededor de ese hecho. Exacto. Ahí. Y aquello que está en el entorno del historiador también, ¿no? Sí, por supuesto. Eso también juega un papel fundamental. Analizar todo eso, es todo un conjunto de cosas. Exacto. No, es complejo. Es complejo, pero yo digamos que es un ejercicio que es necesario hacer para poder reconstruir también la historia tal cual fue. Sí, porque por supuesto. Nos han engañado en tantas ocasiones, y lo siguen haciendo, que por ahí es bueno empezar a hacer una introspección de esa memoria que tenemos. Bien. Y analizarlo a partir de un análisis historiográfico. Sí, más amplio, ¿no? Más amplio. Más amplio, con más herramientas. Y teniendo en cuenta también ese entorno y esa subjetividad que tiene el historiador que describe un determinado hecho. Exacto. De un momento por supuesto, indicado. En un momento indicado, sí, tal cual. Por eso después va a surgir todo esto, ¿no? Las ciencias sociales en el siglo XX, con el tema de una reestructuración, no tanto a la historia evolucionista, ¿no es cierto? Exacto. Porque ese es el problema, la historia positivista, ¿no? Eso. Así que bueno, quería hacer este introito. Impecable. Vi que siempre quise decir esta palabra. Y le salió. Introito. Y me salió. Porque veo que hay palabras que no, pero la ubiqué en el momento justo, en el contexto indicado. Tenía miedo de equivocarme, la vengo practicando desde que... Pero muy bien, porque la intelectualidad eso es lo que es. Exactamente. Así que, bueno... lo dejo que desarrolle su tema. Desarrollemos, porque acá yo sé que vas a opinar. Vamos juntos. Vamos juntos a la par, diría Papo Blue. Bueno, nosotros habíamos visto todo el año pasado lo que fue la época de Rosas y que ahora vamos a seguir viéndola por unos capítulos o unos programas más, porque ya estamos llegando, diríamos, al cúlmine de lo que fue la época de más de 20 años del poder de Rosas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, yo antes de meterme dentro de la escena de los últimos momentos, porque nosotros nos habíamos quedado después del tratado con Inglaterra y después con Francia, ¿no? El tratado de paz que se generó después de lo que fue el bloqueo anglo-francés de 1845 a 1850 y 51, porque Francia no quería dar el brazo a torcer, quería en el Parlamento decir: vamos a conformar un ejército enorme y vamos a derrocarlo a Rosas, porque no podían entender que estas potencias, no podían entender cómo un país sudamericano en desarrollo le ponía los puntos, ¿no? Porque hasta tenía ciertos personajes autóctonos que se les paraban de mano. Exacto, incomprensible. Por fin, ¿no es cierto? Porque exactamente. Vimos Artigas cómo no pudo lograr esa unificación a la hora de los pueblos libres, de mantenerlos autónomos, pero decir una unificación en contrarrestar todo esto, ¿no? Una confederación como es lo que buscaba él. Por un montón de cosas, ¿no? El contexto era complejo por una cuestión de la guerra de independencia con el tema de la revolución, el centralismo de Buenos Aires, pero bueno, él fue uno de los primeros, pero no logró, y Dorrego tampoco tuvo ese poder, pero bueno, Rosas sí se le pudo plantar y decirle no, y eso es lo que uno tiene que valorar de lo que fue la época de él. Más allá de lo que nosotros tal vez podemos llegar a pensar a la hora de la política jurídica, ¿no? Decir, bueno, no era un Estado federal, era una confederación débil, pero bueno, más allá de eso, hay cosas muy buenas, sobre todo la ley de aduana, ¿no? El cambio ese que generacional a la hora de lo que fuera la economía, ¿no? Siempre librecambista, ¿no? Smithiana, diríamos, ¿no? Con esas teorías que se introdujeron después en la Universidad de Buenos Aires cuando llegó Rivadavia, ¿no? de Adam Smith, pero que ya se venía practicando, ¿no? Porque ya a partir de 1809, cuando se abrió el puerto, ya se venía practicando. Pero bueno, habíamos visto cómo Rosas había llegado al poder después de pactar el pacto de Cañuelas con Lavalle, ¿no? Que había derrocado a Dorrego y lo había fusilado. Uh-huh. Lo que había dicho Rosas en ese momento es tratar de unificar el unitarismo con el federalismo, que bueno, era algo como medio ingenuo, pero bueno, él buscaba esa manera, y lo que hace es pactar con Lavalle, diciéndole de poner un gobernador provisorio,
un gobernador provisorio que llevase adelante con las facultades extraordinarias para que le dé paz a la guerra, ¿no? A estas divergencias que tenían entre los partidos. Entonces, lo que hace Lavalle es transar, por así decirlo, pactar con Rosas, pero se dio cuenta que fue una derrota, porque Lavalle quedaría a favor de los ejércitos de la ciudad, mientras que Rosas ocuparía el lugar de jefe en el ejército, pero de campaña. Pero como vio que la superioridad y como las divergencias que había en ese momento, prefirió alejarse y se marchó a Uruguay. Entonces, a partir de ahí, después Viamonte va a generar una nueva legislatura, una nueva asunción de una nueva legislatura, y lo que van a hacer es justamente a Rosas colocarlo como gobernador. Y cuando asume la gobernación, obviamente que eso también hay que aclararlo, ¿no? Cuando él accede a la gobernación, las facultades extraordinarias se la otorgan después, pero lo que sí estaba detentado, obviamente, en lo que era la ley fundamental de 1825 era la práctica de las relaciones exteriores. Por eso por eso hay que entender esto, ¿no? Todas las provincias habían pactado ese atributo que les correspondía por una cuestión de que eran autónomas, de cederle al gobernador de Buenos Aires. O sea, podía haber sido otra provincia, pero ellos eligieron, ¿por qué? Al gobernador de Buenos Aires, más allá de que sea Rosas. En ese momento era la Cera, por el tema de la aduana. Claro. ¿No? Decir, bueno, nosotros le damos la potestad de que ellos reciban en todo lo que es extranjero, ¿no? A los barcazas y todo lo que es los plenipotenciarios o embajadores. Pero bueno, de ahí vos tenés que ayudarnos con el tema de la aduana. Bueno, no sé si va a pasar, porque después va a llegar Rivadavia, ¿no es cierto? Pero bueno, esa era la idea. Y acá cuando asume, obviamente va a tener el poder de obtener esto de las relaciones exteriores, y le van a brindar las facultades extraordinarias por un tiempo limitado. O sea que después la va a devolver. Entonces vemos acá más o menos cómo él empieza, y acá obviamente que en estos años que estuvo, lógicamente que el modelo económico era librecambista. Todavía no era un proteccionismo, eso va a ser desde la segunda gobernación, ¿no es cierto? Acá se mantenía con esta temática por una cuestión de que no tenía tampoco el poder suficiente como para poder exterminar lo que era el tema, o por lo menos ponerle los puntos al tema de lo que era el tema de esta economía, que también le hacía daño a lo que eran las industrias vernáculas del interior, ¿no es cierto? Pero bueno, va a llegar el tema del Pacto Federal, ¿no? El Pacto Federal, que fue algo muy, muy bueno en la época, que hoy forma parte de la Constitución. El Pacto Federal se había creado primero con la intención de poder derrotar a Paz. Paz había llegado al poder de Córdoba, era su anhelo, de una manera ilegal. No lo había elegido la Sala de Representantes, sino que había derrocado al gobernador y se había consagrado como gobernador. Él va a generar la Liga Unitaria con provincias como Mendoza, con Cuyo, ¿no? Y acá el Pacto Federal era Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Primero Corrientes, el Ferré, que era porque acá van a ir los comisionados. Uh-huh. Los comisionados eran los que iban a tener que tener el tratado con Buenos Aires o con todas las provincias en su conjunto, pero bueno, con una orden obviamente del gobernador. Pero bueno, Ferré justamente era comisionado, pero era elegido en ese momento gobernador, así que se va. Esta es una versión de lo que sucede, ¿no? Pero hay otras versiones que dicen que como Buenos Aires no quería entregar la aduana y no lo va a querer hacer, supuestamente acá pasa de que rompe relaciones, pero no es así, porque en realidad después Corrientes se va a pactar el Pacto Federal, ¿no es cierto? Y bueno, a través del Pacto Federal lo que se buscaba también era generar ese Congreso que llegase a la Constitución y se crease el Estado Federal. Obviamente que también acá hay un dato muy importante, ¿no? El gentilicio argentino. Uh-huh. El argentino acá solamente era para los porteños, y acá lo que va a pedir Corrientes es decir, bueno, yo quiero ser argentino y lo soy. Bueno, para generar este gentilicio, nosotros pretendemos que si Buenos Aires no quiere imponer a nosotros y a las provincias restantes, no quieren imponer lo argentino, que yo estoy de acuerdo, decía, bueno, vamos a hacer un intercambio, la nacionalización de la aduana, el comercio exterior manejado por las provincias en su conjunto y con un gobierno central, y también generar más que nada la unión y esos atributos que generaría el Estado Federal. Pero bueno, lo que va a pasar acá, porque obviamente que
Buenos Aires tenía un pacto, esto estamos hablando en 1831. Acá lo que pasaba era que Buenos Aires había generado un pacto de alianza con Inglaterra en 1825. Entonces este pacto era más que nada, diríamos, todos los productos que entrasen de Inglaterra al puerto serían menos costosos. Libre de impuestos. Sí, total, libre de impuestos. Entonces eso lo y eran todos productos manufacturados. Sí, tal cual. Aparte de que obviamente arruinaban los talleres, no dejaban el crecimiento vernáculo de las... Hacían pelota el mercado interno. En una palabra, así, esa es la definición directa. O sea, directa. casi estaban poniendo en juego también los modelos de país en el cual iba a entrar la República Argentina. Exacto, ¿no? porque se peleaba, acordate que venían del unitarismo con Rivadavia, que buscó la centralización del poder hasta 1827. Y acá se buscaba ya no el unitarismo, sino el federalismo. Claro. ¿No es cierto? Aparte acá las provincias estaban viviendo una época de autonomía total. A partir de la caída de Rivadavia ya se formaron como libres, soberanas, con derecho internacional, o sea, tenía sujeta a derecho internacional, ¿no? O sea que tenían todos los atributos que en realidad tiene un Estado federal. Uh-huh. O sea que se puede decir que las provincias eran estados provinciales, ¿no? Porque el Estado obviamente es quien lleva hoy adelante todo esto. Era bastante complejo, pero bueno, acá sucede también una cosa, ¿no? Con ese tratado con Inglaterra, a ver, muchos autores hablan sobre que Rosas siempre estuvo arraigado a Inglaterra y fue un anglofilo. No es así, porque el pacto se genera en 1825, cuando él no estaba, y había generado mucho peso ese pacto. Entonces, ¿cómo haces vos para poder erradicar todo eso que se generó? Aparte de 1809, porque ya el puerto ya estaba abierto. Claro. Y ya los intercambios y todas esas prebendas y todo ya se había generado ya desde el triunvirato. O sea que ya venía como todo medio con poder, con peso lo de Inglaterra. Entonces era muy difícil erradicar todo de una. Por eso Rosa lo que dice en la segunda gobernación es que bueno, la legislatura ya la tengo a favor, o sea, la política de Buenos Aires apoya lo que quiero hacer y por eso después toma el banco de Rivadavia. Avanza con las expropiaciones, vamos a decirlo. Entonces, era algo... Se generó enemigos poderosísimos. Y sí, ¿no? Porque, a ver, lo que querían las provincias era generar un Estado federal con proteccionismo, que era buenísimo. Para mí es un buen planteamiento ese para la época, ¿no? Es decir, ese proteccionismo que genere. Pero también hay que ver que Pedro Ferre y todo lo demás tenían muchas... él tenía una fábrica de construcción de barcos. Entonces él... Tenía interés puestos ahí. Claro, no sé si quería generar un Estado federal para que verdaderamente crezca el país como tiene que ser, ¿no? Si no era más que nada por los intereses también. Entonces, cuando hay autores que me lo dicen, también está bueno que expliquen esto. Que no todo es problema de Rosas y todo fue el problema de que Rosa no quiso hacer un Estado federal. Aparte era como decía él también, ¿no? Que de repente la clase dirigente no estaba preparada como para organizar el Estado porque siempre iban a caer en los intereses de ellos. Y eso era así. Entonces hay muchas cosas como que hay que también rever en ese sentido. Porque Rosa no generó un Estado federal ni una constitución, tampoco hay que verlo como el malvado. Hay que decir también un poco la verdad en el sentido la coyuntura del momento, que era lo que estaba pasando. Hay que decir el tipo la vio. Claro. Ciertos personajes que apuntaban más a defender intereses propios que a defender el interés del conjunto. Por supuesto. Si no hubiese sido por Rosa, no sé qué hubiese pasado con el tema de los franceses y los anglo-franceses. O sea, eso también hay que ponérselo a ver. Y eso es súper importante. Por eso después también denigran el tema de la vuelta obligado. Lo hacen como lo minimizan. Y la verdad que fue verdaderamente algo que súper valorable, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema también era la libre navegación, como te había dicho, una economía liberal. Esto de la vuelta obligado, ahora que estamos en épocas de efervescencia mundialista, sí. Me hace acordar al Mundial del 90, donde salimos segundos, sí. No logramos tener la Copa Mundial, pero igual la gente salió a festejar y reivindicó a esos por jugadores, la derrota, exacto. ¿no? Y sí. Acá la vuelta obligado, si bien fue una derrota militar. Fue un triunfo en la defensa de la soberanía nacional. Claro, los valores. Que eso lo hacían, vamos a aclarar eso es muy bien lo que decís. Eso lo hacían las provincias del interior,
que generaron también con Rosas el pacto. Al no haber un Estado federal, los ejércitos estaban diseminados en todas las provincias. Cada provincia manejaba su ejército, claro. No había un ejército nacional. Pero se dieron al gobierno ejércitos para contrarrestar eso. Eso fue muy bueno. Por eso también hay que ver ahí la unión que él buscaba. Más allá de que Corrientes y Entre Ríos. Pasa que Corrientes tenía... ¿Qué pasaba con Corrientes? Corrientes también es un puerto litoral. Claro, entonces exacto. El problema era la fuerza. La fuerza era Buenos Aires siempre. Y el que le seguía era Corrientes. Por eso buscaba esto. Pero ellos sé que se enojaban por el tema de que hay que sacarle las relaciones exteriores de Rosa. Pero ¿quién se las cedieron? Ustedes las firmaron. Claro. Entonces, a ver, y aparte que los hacendados, los que vendían, exportaban cuero, cebo y todo eso, también tenían una fuerza en el sur. Entonces Rosas, ¿qué iba a poder hacer ahí? ¿Se le iba a poner en contra? Entonces muchas veces sucede que la aduana de Buenos Aires iba a ser para lo militar, no para repartirla. Esto hay que aclararlo también, ¿no es cierto? Él iba a generar con la aduana de Buenos Aires todas las rentas porque lamentablemente no tenía forma de él de organizar más allá de la confederación, no tenía una manera de organizar el país, por así decirlo, ¿no? Porque tenía o los unitarios que querían derrocarlo, o se unían a los franceses venían a pedir cualquier cosa que no tenían validez, o los anglo-franceses que buscaban, ¿no? Navegar los ríos y decir los ríos son parte soberana de la República Argentina, y eso no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque las potencias en esa época solamente podían competir entre potencias. Por más que estén en tu país y vos eras un país menor, no había manera de que a vos te respetasen. Claro. ¿Se entiende? Exacto. Eso le va a pasar a Brasil cuando le huelen el puerto, a México, no les importaba nadie acá. Si no llegaron a lograr eso, era porque también psíquicamente y psicológicamente estaban con el tema de las invasiones inglesas. Y todo pasa, y hay que ver también eso. Muchas veces no se piensa en esa situación, no se analiza, pero también lo psíquico corre acá, ¿no? Lo psicológico. Es decir, esto nos expulsaron porque estuvieron 45 días. Claro. Es complicado, o sea, en cómo que había un respeto. Pero bueno, también hay que ver los negocios que tenía Inglaterra, que tampoco podía, ¿no? Porque había muchos súbditos de ellos. Todo un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente que como yo había explicado en algún momento, ¿no? Esta economía que buscaban era una economía moderada, neomercantilista, ¿no? Acá utilizaban las lecturas de los teóricos que habían surgido en el siglo de las luces, el siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Genovesi, Filangieri, que eran todos italianos, campomanes, eran campomanes que eran todos españoles, que eran afrancesados, o sea, la economía había llegado a partir de Francia y ellos tuvieron esa mirada ecléptica, ¿no? Es decir, ni lo proteccionista o lo mercantilista ni lo liberal, sino algo nuevo, y eso era lo que buscaba, como Belgrano, y estaba bien, estaba bueno porque protegía la industria, no lesionar lo que podemos hacer nosotros. Así que bueno, la ley de aduana eso también generó, ojo que Rosas, más allá de que disponía del tema de lo que era el tema de la renta de aduana para lo militar, también generó en las industrias, porque todos le votaron una gracia a Rosas. Entonces, a eso voy. Pasa que me acuerdo de esto y de repente me acuerdo también de otros autores que esto no lo mencionan. Claro. La historia oficial, la estructura que venís hablando vos. Claro, bueno, por eso te van generando una cierta memoria. Exacto. ¿No? En basamento de lo que ellos quieren que te quede en la memoria colectiva. Exacto. Está mal, por eso yo acá soy neutral a la hora del Estado federal. Yo siempre, a mí me encanta la historia argentina, me encanta, y toda la historia mundial. También me gusta mucho la geografía, pero también me gusta el derecho. Entonces, a la hora de generar lo más conveniente para el país, un Estado federal, si se hubiese aplicado tal cual después, porque con Urquiza no podemos hablar de un Estado federal, claro. Porque estaba segregado a Buenos Aires, más allá de que pudiese haber sido un Estado federal. Pero con Mitre no va a pasar eso. Mitre no va a optar por el respeto al federalismo, que el federalismo sería la denominación, o sería el sinónimo de autonomía, no va a respetar las autonomías. Esto, mira, si no quiero hablar, pero yo puedo decir de que la democracia y el sistema federal se puede aplicar después de 1983 como corresponde. Mirá todos los años que pasaron con este análisis que hago. Claro. Bueno, incluso algunas cuestiones como esto del comercio exterior, también hoy por hoy está puesto
bajo un dominio foráneo. Exacto, ¿dónde está la soberanía? ¿No? Claro, o sea que los mismos capitales extranjeros les sacan, les expropian al Estado soberanía, ¿no? Porque si es un cuerpo soberano de instituciones que regulan todo lo que es el conjunto de provincias, ¿no? De repente ahí estamos como un poco, diríamos, dominados. Exacto, incluso, si me permitís, sí, por hago favor. un paréntesis No, acá, por favor. El engaño al cual fuimos víctimas todo este tiempo, en el cual uno no pudo, por ahí no tuvo tiempo o no tuvo la posibilidad de analizar recientemente los hechos históricos, el engaño ese del país agroexportador. Bien. Digamos que de agroexportador, si bien exportábamos todo lo que acá se cosechaba, no éramos nosotros, sino 4 o 5 terratenientes que fueron los que se hicieron dueños de la tierra y invirtieron el negocio para adelante, ¿no? Exacto. O sea, la mentira de la Argentina como país agroexportador. Exacto, o sea, pero nunca dijeron que ese beneficio era simplemente para la élite. Exactamente. Porque si nos mataron a todos los aborígenes, era para generar. ¿Esas tierras fueron fiscales o fueron privadas? Y la respuesta es que fueron privadas. Claro. Alejandro Roca, que es el hermano, él, Adolfo Alsina, que ya había muerto, pero la familia. Entonces eso generaba un poco también el contacto con Europa, porque a ver, si Rosas los saca del contexto, Mitre los vuelve a traer. Claro, exacto. Ahí está. Si Urquiza traicionó a Rosas, Mitre traiciona a San Martín. Porque San Martín nos ayuda a nosotros a emancipar todo Sudamérica, o por lo menos parte, ¿no? Que nosotros podamos ejercer nuestro comercio. No el comercio a favor de lo que él buscaba, como decían muchos, sino a favor de nosotros y poder ir. Porque, a ver, la economía, si tenemos una economía bien puesta, entonces nosotros vamos al progreso, poniendo estas palabras, ¿no?, europeas. Pero bueno, Mitre lo que va a hacer es generar ese contacto con Europa nuevamente, pero simplemente para las élites, para las burguesías locales de las provincias. Entonces, ¿cómo genera esa penetración en el Estado? Y bueno, de represiva, ¿cómo? Bueno, mandamos a los ejércitos a que no se levanten los federales, pero había que sacarle y cortarle la cabeza a los Chacho Peñalosa. Claro, exacto. Que Sarmiento dice, lanza el cuchillo en la Constitución está prohibido, y después aplaudía cuando le cortaron la cabeza. Entonces ahí vemos una contradicción de un jurista que fue espectacular. A ver, Sarmiento, yo siempre, acá lo traemos muchas veces, que verdaderamente demostramos lo que verdaderamente nos anuncian de él, pero que verdaderamente no fue. Pero bueno, en la parte jurídica yo lo veo bien, pero en estas cosas que se contradicen, porque a ver, si generás en lo jurídico, estás hablando de una ley para toda la Argentina, en un estado federal, y de repente vos no estabas muy a favor de lo que pasa en el pueblo, no. Vos una vez trajiste algo sobre el tema de la educación, sobre el tema de los chicos, no hay que darle el alimento. Exactamente. Entonces hay mucha contradicción en ese hombre, entonces hay que tenerlo un poco ahí, diríamos, ¿no es cierto? A la bajo estudio, bajo análisis. Estudio. Por eso cuando paso, tal cual, paso por las plazas la plaza de San Miguel, la plaza se llama Mitre, pero está Sarmiento, así que cada vez que paso no paso, claro. por enfrente paso, pero bueno, a ver, es una cuestión, es un chiste lo que estoy diciendo, pero bueno, hay que rever estas cuestiones porque también no es como nos plantea la historia oficial y tampoco era lo que nos veíamos nosotros en la primaria o en la secundaria. Hoy hay un poco, se ha roto un poco la estructura, pero igual sigue estando. Sí, claro. Sigue estando. Vos que vas a los colegios, sí. Se sigue viendo. Sí. Pero bueno, obviamente que, bueno, como te decía, para que Rosas llegase a este derrocamiento también habían un montón de factores como habíamos hablado en algún momento, la libre navegación de los ríos, que los ríos estaban. Él tenía sujetas las relaciones exteriores, manejaba todas las relaciones exteriores de todas las provincias y manejaba obviamente los puertos, ¿no? Entonces el contacto no era con Buenos Aires, ni Corrientes tampoco podía hacerlo, ¿no es cierto? Entonces Urquiza en algún momento le dice que por favor le cediese la posibilidad de extraer y vender oro, y obviamente que le dice que no. Esa es una de las causas también por el cual se va a pronunciar, más allá de que no dice que por eso, ya venía acechando y pensando, pero en algún momento, más o menos 1845, trató de
de segregar de la Confederación Entre Ríos y Corrientes para hacer la República de la Mesopotamia, encima arregada a las reyes brasileras. Entonces vemos como que ya venía gestándose esto, y capaz que fue una excusa esto. Bueno, después voy a hablar en la causa concreta, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones, el Estado federal, como te digo, no había un mercado interno que pudiese regular todo lo que son las instituciones. Las instituciones de las provincias eran débiles. Al no tener, más allá de que ellas buscaban la autonomía, acá en esta época se van a dar cuenta que no era así, que era mejor arraigarse a un Estado federal. Por eso, cuando se habla de los caudillos de las provincias del interior, las provincias del interior van a generar el Estado federal. Claro. Y encima, por más que no nos guste, quien va a dar la capital federal es un tucumano, Roca. Claro. Entonces, vemos cómo la provincia empieza a ganarle a Buenos Aires. Vamos a verlo de este modo. Cómo las provincias empiezan a ganarle a Buenos Aires. Y cómo el gentilicio, que ellos no lo querían después, acceder no querían. ¿Por qué? Porque más allá de las presiones más allá de Rosas y la ley de aduana, la presión que tenía también Rosas generó el aislamiento. ¿Por qué? Porque si se transformaba en una provincia autónoma, libre y soberana, la aduana era provincial. Entonces, si los demás estados eran autónomos, no podían pedir absolutamente nada. ¿Se entiende? Lo que hace Rosa obviamente con la aduana es generar ese pago militar que accediesen no las provincias, y muchas provincias se negaban también a ceder los ejércitos. Es complejo esto, es muy complejo. Pero bueno, ahí vemos cómo también las divergencias de todas estas ideas generaron que Corrientes diga al final no queremos el aislamiento, queremos el Estado federal, por la conveniencia obviamente de lo que te comenté y otras también, y algunas que quedaban en el Mediterráneo desamparadas, porque hay que ver también que los caminos no eran no había como hoy que tenemos ruta y todo ello. A ver, Cuyo comerciaba con Cuyo, que era San Juan, Mendoza y San Luis, con Chile. Justo, claro. Después con los demás no podían, y las provincias del norte con Bolivia. Nosotros sí podíamos, porque teníamos la salida al mar. Claro, ahí. ¿Se entiende? Y el litoral también tenía, pero también tenía la prohibición por Rosa. Entonces hay que ver eso también, ¿no es cierto? Entonces las mismas provincias van a generar el gentilicio. Decir, bueno, yo también quiero ser argentino y lo soy, decían, ¿viste? Entonces las mismas provincias van a generar el Estado federal, y la capital la van a terminar dándolo, vamos a decir Tucumán, sacándolo a Roca, ¿no? Pero es así, es lamentable, pero lamentable de decirlo, que Buenos Aires tenía toda la posibilidad de generar esto. Si era una provincia, siempre fue una provincia fuerte. Desde la entrada, o sea, desde la época colonial, claro, teniendo el puerto de ultramar ahí, tenía todas las entradas posibles para generar esa economía. ¿Queda tiempo, Oscar? Sí, están, seguimos. Así que bueno, más o menos esa era la intro, obviamente que por eso obviamente después se genera el tema con Brasil, ¿no? Brasil va a querer derrocarlo a Rosas por unas cuestiones también de lo que sucedía en el imperio. El imperio se armó independientemente en 1822 y va diríamos, a sucumbir, vamos a ponerle esa la palabra, en 1889. Mirá todo lo que pasó para que se transforme en un país federal también, ¿no es cierto? Todo ese lapso de tiempo, y durante toda esta cronología, dentro de un sector habían republicanistas. Entonces buscaban también obviamente ser autónomos, ¿no es cierto? Entonces lo que generaba este cierto sector era las ideas que tenía Rosa, porque Rosa era una persona como lo es Maradona o Messi hoy, reconocida mundialmente en la época. Entonces llegaban las noticias, y aparte había rechazado dos potencias, entonces lo tenían como el dios del americanismo. Entonces ellos, y claro, el imperio estaba que buscaba la centralización. De repente, claro, se vio avasallado por las ideas de estas federales, vamos a decirlo así. Y por eso también se une a Urquiza, porque claro, era como que los dos se daban la mano. Bueno, vos querés que yo lo saque a Rosas por el tema de que no se rompa el imperio, y encima podés segregar otras como Paraguay, claro, o provincias argentinas, mientras yo lo único que quiero es poder dominar el tema del comercio yo a través de Entre Ríos, porque después obviamente, más allá de la expulsión del Tratado de San Nicolás, que no va a ser aceptado por Buenos Aires por la nacionalización de la aduana, lo que va a generar Urquiza es querer dominar el litoral a Buenos Aires, y no va a pasar eso.
No va a pasar eso porque la Confederación y el Estado Federal que va a generar Urquiza va a ser débil porque tampoco pudo generar un ejército nacional. O sea, le dijo a las provincias, bueno, mantengan su ejército, pero yo no les puedo a ustedes proveer de dinero, como el Ministerio del Interior que después va a generar esos préstamos y eso. No lo va a poder hacer, así que va a ser algo un Estado federal medio extraño, ¿no? Como que mantenía la organización política de la Confederación mezclada con un Estado federal por la Constitución, o sea que era algo... Un engendro bastante raro, rarísimo, difícil de entender. Por eso ayer, hablando con las estudiantes ahí en el curso, me hablaban sobre el comienzo de la conformación del Estado y me hablaban de la Constitución del 53. Y no está mal. Ajá. No está mal porque no está mal porque es la Constitución lo que va a generar después el Estado, ¿no? Si hay un Estado federal, porque hay una Constitución, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En el 53 estaba segregada Buenos Aires, entonces no podía haber un Estado, diríamos, unificado por una cuestión también de lo que hablamos, la aduana. Siempre voy a repetir, la aduana que generaba ese mercado interno que uniesen a todas las partes. Entonces como que está bailada. Aparte, Urquiza vivió de préstamos al Brasil, claro. No a Inglaterra, solamente a Brasil por una cuestión de amistad que tenía por cuando lo derrocó Rosas, ¿no? Entonces, ahí es como que la misma Confederación se basaba en el nombre y actuaba como tal, pero también actuaba o quería actuar como un Estado federal. Imposible, es imposible, Urquiza fue imposible, o sea... Pero bueno, muchos autores esto no lo ven así, ven como el comienzo, pero hay que meterse dentro de cada sector para analizar, por eso no es memoria, ¿no? Meterse dentro de la sociedad como estaba, aparte que no había una descentralización del poder en cada lugar, porque la legislatura tenía los poderes de educación, claro. Entonces era muy difícil, no había una educación, la educación y la ley iba a llegar recién en 1884, la 1420. Exacto. Te propongo que vayamos a un cortecito. Bueno. Escuchamos un tema musical de un tal Pulián, por ahí lo tenés. ¿Te suena? Con acento en la A me suena. ¿Te suena? Bueno, ahí lo estamos escuchando sonar en CSB. Cristian Pulián. Es el de nuevo el otro día, un despertar diferente ya lo verás, y llegan a tus ojos entre la lluvia y el viento que se escapa por las calles. Y en esta ciudad eterna va tu corazón, sobrevolando al mar tus recuerdos, tus días de aquel tiempo, sobrevuelan la nostalgia de tus días. ¿Dónde está tu corazón? Y al ver la luz de tus ojos, verás un resplandor y un sueño eterno. Se abre camino junto al sol, recorremos las calles, tus recuerdos, recorriéndolo como lo hacías vos. En esta ciudad eterna va tu corazón, sobrevolando
de tus días, ¿dónde está tu corazón? En esta ciudad eterna va tu corazón, sobrevolando al mar tus recuerdos, tus días de aquel tiempo, sobrevuela la nostalgia de tus días, ¿dónde está tu corazón? Bueno, ya volvimos. ¿Le escuchó? ¿Le gustó el tema? Está muy bueno. Bueno, si lo quiere escuchar... Pero me suena la voz, ¿no? Sí, es un tipo que tiene una voz bastante parecida a la suya. Sí, ¿no? Sí, me gusta a mí cómo suena, ¿eh? Sí, suena bien. Suena bien. Si lo quiere escuchar, lo escucha acá, en CSB Radio. Es artista exclusivo. Es artista exclusivo de CSB Radio. Exactamente. Cristian Pula. Bueno, Cristian. Bueno, seguimos con el tema de la historia que no es memoria. El que no es memoria, muy Ahí bien. Está. Muy Adelante, bien. Julián. Bueno, para ir finalizando este programa, ahora ya nos metemos dentro de lo que... dentro de la escena, diríamos, ¿no? Había terminado, diríamos, el periodo de Rosas, porque Rosas, más allá de haber estado 20 años, hubo reelecciones, ¿no es cierto? No era que le cedieron 20 años de gobernación, sino que fue diciéndole, bueno, 3 años, 5, hasta que pactaron 5 años para cada gobernador. Era Rosas porque, bueno, era elegido por una cuestión. Era él. Era él. Claro. Es lo mismo que si no lo eligiesen a Scaloni, ¿no es cierto? Exacto. Pero no es que él se ungió él mismo. Jamás. No fue así. No. Lo elegían, aparte él, ahora lo voy a hablar y te vas a dar cuenta que nunca se impuso, como habla la historia oficial o alguno. Exactamente. Eso cabe aclararlo porque en muchos lugares, o que quedó en la memoria colectiva, sí, esto de que el déspota, ¿no? Exacto, el tirano. El tirano. Que se imponía, que no era así. No porque fue así. Aparte para su segunda gobernación hizo un plebiscito. Todo esto es tomado de Roma. En Roma se hacía así también, en el Imperio Romano. Claro. Se hacían los plebiscitos, ¿no es cierto? Para ver si estaban de acuerdo, sobre todo no la campaña, sino la clase dirigente, o sea, la élite que rodeaba todo Buenos Aires, si estaba de acuerdo con que Rosas asumiese, porque no era en la segunda gobernación, no solamente iba a tener el tema de las relaciones exteriores, sino todo el poder público, ¿no? Entonces había que hacer un plebiscito, o sea que él, depende del plebiscito como saliese, él ahí aceptaba. Se sometía a la voluntad de lo que salía ahí. Claro, como tuvo más de 1900, a ver, hay que ver también la demografía, que no era mucha, ¿no? La ciudad de Buenos Aires no era como lo soy, ¿no? Los habitantes no eran la cantidad que soy. Tuvo varios votos, entonces eligió continuar, entonces dice, bueno, estoy tranquilo que la gente está a favor. Porque fue, aparte, un gobernador deseado de los dos lados. O sea, tanto de los que después lo odiaban, lo amaban, claro, igual. Es una cosa media, es raro. Fue un personaje político raro en el sentido ese, ¿no? De que era odiado, no era directamente odiado, sino que también, a pesar de ser odiado, era amado por las mismas personas. Así que bueno, Rosas tenía en este momento 56 años. Según el autor me dice de que no tenía, se va a negar, acá lo van a reelegir el 7 de marzo de 1850, lo van a querer reelegir y no va a querer,
No va a querer porque dice que el peso de toda la administración lo derivó a un cansancio tremendo, que es verdad. Aparte, según el autor me dice que se acostaba, se levantaba tarde y se acostaba, ¿no es cierto? Entonces claro. Estaba como agotado. Obviamente que tenía, el encargo, como dije, de las relaciones exteriores. Pero bueno, lógicamente, ¿qué va a pasar acá? Los gobiernos provinciales, mirá lo que va a pasar acá, ¿no? Porque si decimos, o dicen autores que muchas provincias estaban en contra, acá lo que va a pedir las legislaturas provinciales es pedirle a la Sala de Representantes de Buenos Aires que lo reelijan igualmente, o sea, que lo convenzan, ¿no es cierto? Es más, Mendoza y lo que va a hacer La Rioja es decir, nosotros le cedemos todo el poder público, o sea que en la primera etapa Rosas, o sea en la segunda gobernación va a tener solamente el poder público, pero solamente para la provincia. Y acá, para entenderlo, aunque la palabra, el vocablo está mal, pero no importa, es para entenderlo, le cedían los poderes para que sea un poder, todo el poder público nacional, que quiere decir que se englobe a todas las provincias claro. que pertenecen a la Confederación. Primero, obviamente que lo va a pedir ellos, pero Santa Fe también pedía, Catamarca hasta Entre Ríos, con Urquiza. Urquiza también quería que llegase y que se reeligiese para ser nuevamente gobernador y proseguir, porque, a ver, muchos pensaban en la legislatura porteña, dice, nos lleva el diablo, decían, así hablaban, ¿por qué? Porque, era el hombre poderoso el que de repente contrarrestó a las potencias y se dejaban todo a la deriva, era como que un poder que llegase o quien lo reemplace no iba a tener suficiente poder como él. Entonces puede ser que volviesen el tema de los temas de las potencias, o los mismos unitarios, o tal vez algún arreglo del nuevo gobernador con los unitarios y todo ese problema otra vez que volvería, ¿no?, a cíclicamente claro. a volver a repetirse. Entonces sí o sí buscaban eso. ¿Pero por qué buscaban eso? Porque Rosas ya tenía pensado, esto no lo dicen los autores, estaba pensando generar ese Estado federal, porque ya no le quedaba otro. Él veía que más allá de que la élite no comprendiese al pueblo, no le quedaba otra. Ya no quedaba otra porque internacionalmente se estaba gestando la División General de Trabajo, la segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Lo que él tenía el temor, y por eso también el derrocamiento, ¿no?, de que él iba a seguir pactando con los aborígenes, ¿no?, ese tratado de consentimiento, ¿no?, utilizando las leyes romanas, ¿no?, las leyes de gente natural, ¿no?, el consentimiento, ese tratado. Y ellos lo que buscaban no era justamente eso, sino poder tomar esas tierras, obviamente, pero no para la nación, porque está mal de todas maneras, ¿no?, obviamente, ¿no?, destruir lo que destruyeron. Pero si aunque sea hubiesen sido fiscales las tierras, claro. pero no fueron fiscales, y aparte fueron vendidas latifundios y todo eso, ¿no?, enormemente. Así que al fin, obviamente que recién el 15 de septiembre de 1851, cuando la guerra estaba ya declarada, en agosto se le declaró la guerra a Brasil a Argentina y Urquiza ya se había pronunciado el 1 de mayo, ahí es a donde accede él, tardó más de un año, obviamente, a acceder, va recién a tomar el poder. Y lo que va a suceder acá, que todas las provincias, excepto Corrientes y Entre Ríos, que estaban pronunciadas, todas le van a dar el poder público. Entonces otro detalle. Vamos a pensar que fueron 3 gobernaciones, ¿no? Vamos a sintetizarlo así. Si la primera gobernación él solamente tuvo las facultades extraordinarias, en la segunda va a tener todo el poder público provincial y ahora va a detener todo el poder público nacional. Esto fue lo que generó en los que lo derrocaron, Sarmiento y todo, en la Constitución aparte lo dice, que no puede el presidente de la nación tener todo el poder público. Claro, la asunción del poder público. Exacto, lo dice uno de los artículos, más específicos, no yo lo estoy recordando, no, más técnico. Pero bueno, entonces acá, para ir cerrando ya, acepta, diríamos, como dije, ¿no?, el cargo el 15 de septiembre, va a tener el encargo de las relaciones exteriores, encargado de los negocios nacionales, estamos hablando de toda la Confederación, encargado de todo el poder público nacional, encargado de los asuntos de paz y guerra. Todo eso lo va a detentar Rosas y va a después, obviamente, ceder a la legislatura, obviamente,
ciertos atributos, vamos a decirlo, porque todo no iba a poder, ¿cómo iba a ser? Claro. Pero bueno, él podía decidir en cualquier parte, ahora, de la Confederación Argentina, una ley la podía aplicar ahí mismo. Antes no, antes lo hacía en Buenos Aires, no podía estar, o sea, del Arroyo del Medio que divide la provincia de Santa Fe con Buenos Aires, si estaba de este lado no podía aplicarlo, ahora sí lo iba a poder hacer. Lo va a poder hacer. Así que, bueno, ahí tenemos como, más o menos, ahí ya, diríamos, esto estoy hablando de la reelección, el enfoque de la reelección, acá estamos ya en la previa de la guerra. Pero después, porque ya no nos queda tiempo, lo que vamos a hablar es cómo el imperio generaba también tuvo muchos problemas el imperio, porque obviamente tenemos que hablar obviamente de Brasil, porque justamente contra quién la Confederación va a estar enfrentada, y bueno, va a ser el derrocamiento de Rosa el 3 de febrero de 1853. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Por favor, no. Vamos a continuar igualmente. Buen comienzo sí. de esta nueva temporada de Presente Pasado. Lo mismo para vos y con tu programa. Muchísimas gracias. Es una semana que ya arrancamos con todo en CSB, así que le deseamos muchísima suerte a Meche Martínez, que es la productora general artística, que agarró este barco y está tratando de llevarlo a un buen puerto. Así que bueno, muchísimas gracias, Pulián, lo espero. Sí. No, lo que no dijimos, a ver, pero ya se habrán dado cuenta los oyentes que estamos saliendo en un horario diferente al que salíamos en la temporada anterior. Estamos a las 17 horas. 17. Entonces, Presente Pasado va los días martes, 17 horas acá por CSB Radio. Entonces, el martes que viene, Julián, lo espero acá. Por supuesto. 17 horas. 17 horas. Presente Pasado. Volví a anotar igual por la... Pero ahora me acuerdo. Se va a acordar. Me acuerdo. Muchas gracias. Buena semana. Éxitos. Y Argentina, campeón del mundo. Campeón del mundo. Nos vemos. Chau. Chau, Mbappé.
CSB Radio Online.